Maestro, muchísimas gracias. Señora, ¿cómo está? Es un gusto de verdad Igualmente. que me haya dado su espacio para poder hacerle esta entrevista, maestro de los maestros del mundo de la actuación. No, señora, siempre un ser humano que le gusta la conversación nada más. Ya somos dos, ya somos dos. Es maestro de actuación, dirección, también ha creado un programa de televisión, ha escrito un ensayo. ¿Hay algún sueño profesional que le falte por cumplir? Sí, señora. Primero, llegar a ser un agente decente. Creo que siempre ha sido todo la lucha de mi vida. Problemáticas personales que uno busca resolver. Sentirse que uno logró ser decente, uno logró servir a los demás, que se siente uno satisfecho. Pero lo más importante es que me pregunto cuándo encontraré lo que a mí me deje absolutamente convencido de que ya terminé. Eso es todavía lo que no acabo de encontrar. ¿Todavía no lo encuentra? Todavía no, por fortuna. ¿Y por dónde cree que lo va a poder encontrar? Mire, mi vida ha sido una constante de cambios. Creo que cuando alguien me habla sobre alguien que tiene problemas de inestabilidad, yo digo, si tiene problemas de inestabilidad, quiere decir que es una persona valiosa, déjenlo en paz. La conjura de los necios siempre dice que los seres humanos deben saber qué se quiere. Yo creo que no se debe saber qué se quiere. Yo creo que lo único que hay que saber es que uno está para desear cosas nuevas. Y si uno desea cosas nuevas, la inestabilidad será el campo más eficaz que los seres humanos puedan tener. Molestan mucho con la madurez a los seres humanos. Yo creo que la madurez es llegar a hacer lo correcto aún en contra de uno mismo. Okay. Y yo espero encontrarme. Me he divertido mucho en la teatralidad, me he divertido muchísimo con la capacidad de poder contar historias. He sufrido mucho con la necesidad de poder ser una persona de bien para poder enseñar a seres humanos a que sean distintos y encuentren lo que necesitan encontrar, porque nadie sabe lo que quiere encontrar. Atrás de una vocación hay algo oculto. Los griegos dicen, atrás de lo perfecto solamente está lo oculto. Eso dicen los mitos griegos. Cuando uno encuentra a un joven que tiene condiciones perfectas, juventud, deseo, ambición, ganas de trabajar, miedo, sensación de fragilidad, vulnerabilidad, todo eso hace que uno sienta un enorme compromiso porque ese ser humano encuentre lo que quiere en la vida. Yo nunca supe para qué serví en la vida. Lo único que sí me pude dar cuenta de que serví para servir a los demás, para que los demás fueran mucho mejores que como llegaron a algún lugar o tuvieron un encuentro conmigo. Por eso nunca sé todavía qué me falta por hacer. Lo único que sí sé es que algún día encontraré la posibilidad de decir que ahora sí creo que con esto ya acabé. Y entonces algo habrá diferente. Justamente antes de comenzar esta entrevista estábamos hablando de una canción que acaba de escuchar y que le ha teletransportado, por así decir, a cuando estaba todavía en segundo de ¿qué? Segundo de secundaria. En segundo de secundaria. Y justamente como que ahí estaba esa inestabilidad o todavía no sabía, pero llegó un momento que se hizo maestro. Yo no lo esperaba. ¿En qué momento se dio cuenta? Yo no lo esperaba. Fíjese, señora. Me eduqué para otras cosas y de repente un día cambié de vida y me dediqué al arte y me dediqué al teatro. Nunca pensé que un lunes en la mañana a los 27 años de edad, 27 años de edad, cuando yo ya tenía una profesión firme, porque había estudiado y trabajado mucho para quitarme el tiempo que había perdido, porque había perdido mucho tiempo por razones de estabilidad emocional, por razones de rupturas de familia, por razones de desequilibrios que un joven cuando no tiene guía se pierde, se puede perder. Y yo tuve que encontrar la guía para buscar mi vida. Estando absolutamente perdido me encontré con una persona que confió en mí. El ángel, que siempre aparece, ¿verdad? Y esa persona que confió en mí me aceptó en una escuela. Reanudé mis estudios después de una pausa de desorden y de problemáticas. Esa persona no sé por qué confió en mí y después fue compañero mío de muchas cosas. ¿Por qué digo compañero? Porque ese hombre que confió en mí luego me vio
hacer muchas cosas y yo siempre lo cuidé y siempre estuve cerca hasta su final, buscando agradecerle profundamente que fue la primera persona que yo sentí que confió en mí. Encontrando eso, a los 27 años tenía todo supuestamente ya amarrado y listo, y él me decía, ten cuidado con tu temperamento, ten cuidado con tu carácter y ten cuidado con tu personalidad, porque siempre tienes la condena de buscar ser útil hacia los demás. Algún problema tuve de niño con eso. Dejo todo, ¿por qué? ¿Quién sabe? Abrí un periódico y decía, carrera de dirección de escena, Universidad Nacional Autónoma de México, y dije, mañana voy. Ajá. Al día siguiente fui, hablé con el director durante casi 4 o 5 horas que pues le pareció muy interesante encontrar una persona que le gustaba mucho la lectura, la literatura y que tenía una profundidad que él consideró como adecuada. Y me dijo, ¿y usted quiere entrar a estudiar esto? Le dije, la verdad es que vi el letrero y pensé que era momento de hacer algo en mi vida. Y me dijo, pero si usted tiene la vida hecha, sí, pero creo que esto me va a gustar mucho. ¿Por qué cambié de vida? No lo sé. No tengo la menor idea, pero lo hice. ¿Y de eso han pasado casi? 42 años. 42 años. 42 años. Y un lunes, el segundo lunes de enero de hace 42 años, señora, estando a las 9 de la mañana, empezaba a tomar mi primera clase de dirección de escena. Ni tenía idea. Yo había cambiado en una semana de vida, cuando tenía todo construido. Tenía ahorros para 3 años, según mis cálculos. Y a las 9:30 de la mañana, oyendo a un maestro hablar sobre ritmo, sobre tiempo, sobre la ficción, y sentí una reacción física que no he vuelto a sentir más que cuando nacieron mis 3 hijos. Algo me reventaba y yo pensé, ese lunes a las 9:20 de la mañana, 9:30 de la mañana, dije, de esto voy a vivir, para esto voy a vivir. Y si llego a tener familia, de esto los voy a mantener. ¿Por qué cambié? No lo sé, pero encontré lo que quería hacer en un plano de riesgo absolutamente irresponsable. Ajá. Por eso cuando alguien me dice la estabilidad, yo digo estabilidad para los edificios, los arquitectos. La vida debe tener un proceso de cambio y de inestabilidad y de enorme misterio, porque yo lo hice y encontré lo que deseaba, con todos los dolores, con todas las tristezas, con todas las debilidades que uno carga como persona, pero encontré algo que no pensaba, poder contar una historia. Y me convertí en alguien que nunca me ha gustado no ser alguien. Siempre, por más de que estuviera con problemas en la vida, me gustaba marcar territorio. Mi posición era marcar territorio, ser competitivo, buscar ser mejor que los demás. Nunca dañando, nunca molestando, sino competía con todos. Competía con uno mismo realmente, ¿no? Pero siempre hay que tener gente con la cual competir, si no uno no tiene interlocutores, señora. Sí. Y en ese proceso de competencia empecé a alcanzar a los que fueron mis maestros. Ajá. Y un día hice una puesta en escena, dirigí una puesta en escena, mi segunda puesta en escena, y la vieron mis maestros. Y uno de ellos me dijo, nunca lo pensé, cuando yo te acepté en esta escuela, nunca pensé que fuera a ver esto. Con esto te colocas en otro lado, a la altura de todos los viejos que te conocimos joven y que no pensamos que fueras a llegar acá. ¿Por qué? No lo sé, pero sí fue mucho más ambición que los demás, mucho más disciplina que los demás, mucho más estudio que los demás, y no rendirme ante una sola crítica y comentario de los seres humanos empeñados en destruir tu aparato psicológico. Si yo le hubiera hecho caso a mi aparato psicológico, sería un don nadie.
yo le hice caso a mi voluntad, a mi enorme deseo de vivir. Y luego ahí, para no hacer muy larga la respuesta, el momento cumbre fue cuando el gran maestro Héctor Mendoza, que también fue mi maestro, me dijo a los 2 años de estar ya como director de teatro, me dijo, tú tienes características de palabra que no tienen los demás. Si tú tienes palabras que no tienen los demás, imaginarás cosas diferentes a los demás. ¿Te gustaría aprender a ser maestro de actuación? Y yo dije, pero sería un sueño. Y han pasado me ya convertí 42 años y así se convirtió en maestro. En un maestro de actuación. Y de dirección, ¿no? Y muchísimas más cosas. Pero dígame una cosa, obviamente con todos estos años y la experiencia que tiene, ha visto un antes y un después, tanto en la tele y ahorita con todo lo que tiene que ver con streaming. ¿Hay diferencia en cómo hacer tele abierta como puede ser streaming a la hora de dirigir incluso? Sí, señora. Las nuevas reglas piden siempre historias más climáticas y menos reflexivas. Personajes más indómitos que personajes derrotados. Personajes que buscan la justicia fuera de la justicia. Personajes que rompen sus deseos para buscar todos los ideales del mundo. Vaya, personajes transgresores que necesitan, para poder ser entendidos como personajes transgresores, necesitan un ritmo completamente diferente. Se ha modificado en la puesta en escena el ritmo, que es mucho más vertiginoso. Se ha modificado el destino del momento climático, vaya, pues el momento donde las cosas suceden para luego desencadenar grandes emociones. Se han modificado porque se han modificado las emociones humanas, se han modificado las historias, sobre todo las historias están buscando la sorpresa constante, no la condición humana que se planteaba. Pero sobre todo el director debe tener un enorme sentido de plasmar realidad y de buscar una tonalidad. Antes el director de escena era el amo del reino, decidía absolutamente todo, qué emociones se manejaban, qué sentimientos había que plantear, cómo se desarrollaba la historia. Y ahora el director tiene un gran equipo de personas que le ayudan a tener que tomar menos decisiones y a lo mejor tener más tiempo para pensar. Más tiempo para pensar. ¿Cree que hay personas que tienen ese don de la actuación o siempre hay que prepararse? Señora, yo creo que el ser humano nace con unas neuronas adentro que se denominan neuronas espejo. Mi esposa es venezolana, tengo la fortuna de tener una esposa que me ama mucho y eso siempre se lo voy a agradecer. Y ella un día me dijo a las 4, yo me levanto a las 4:30 de la mañana a leer y a estudiar. Y un día ella a las 5 de la mañana subió a mi estudio y me dijo, voy a hacer un caldo como lo hacía mi mamá. Y ella es hija de italianas. Y entonces yo dije, esto no tiene que ver con cocina, aquí hay un problema de recuerdo de la madre. Entonces bajé a la cocina, interrumpí mis actividades y me puse a leer en la cocina mientras ella cocinaba hasta que me parecía grandiosa la forma en que hacía este gran caldo italiano, enseñado por su abuela de la Primera Guerra Mundial y su madre de la Segunda Guerra Mundial. Y le pregunté, ¿y esto dónde lo aprendiste? Y ella contestó, viendo cocinar a mi madre y a mi abuela. Le dije, esas son tus neuronas espejo. Y ella contestó, explícame qué es eso. Cuando te sentaban de niña, porque te sentaban de niña, me dijo, sí. Tú veías a tu madre y a tu abuela cortar, hacer, decir. Me dijo, sí. Olías lo que estaban cocinando, veías cómo probaban, veías todo eso. Tú no estabas viendo a tus 2 viejas, estabas cocinando junto con ellas sin tocar los utensilios. Sentías cómo cortaban, el olfato, la memoria, la plática, el gusto de estas mujeres por cocinar. Y creo que cuando te tocó a ti, te deben haber dicho, te toca, y tú ya habías cocinado eso 3, 4 veces. Eso se denomina neuronas espejo, sentir lo mismo. Por esas neuronas espejo, el ser humano tiende a la representación.
El ser humano tiende a buscar encontrar a alguien más fuerte que él, que salga a la vida a defenderlo de su fragilidad y su vulnerabilidad. Usted puede ser frágil, vulnerable en la intimidad, insegura, pero crea con su personalidad a una mujer portentosa como usted, alta, grande, fuerte, llena de decisiones. Pero ese personaje no es el que llega a su casa. El que llega a su casa es un personaje que puede llegar cansado, débil, frágil, vulnerable, sintiéndose que las cosas no han salido bien. Y ese es el espacio de la intimidad, el lugar de lo extraordinario. Pero lo que usted construyó fue ese superhombre, esa super persona que le ayudó a salir adelante. Eso es la constante actuación vital de los seres humanos, el superávit de energía que los seres humanos necesitan para encontrar el camino de la gloria y del triunfo personal, que son mucho más importantes que el éxito, porque el éxito solamente es un pretexto para tener un fracaso. Hay que tener triunfos personales y en ese sentido, todos los seres humanos son actores. Ahora, si esos actores quieren representar, necesitan estudiar. ¿Qué necesitan estudiar? La representación escénica, el planteamiento de la ficción, la historia inventada con normas específicas, que es una historia que tenemos que contar. Si ese actor decidió ser médico, tiene que ser una persona segura, una persona determinante, una persona firme, una persona con impecabilidad que no llegue borracha a operar los sábados en la tarde. Sí, que si los pacientes dormidos en la mesa de operaciones vieran cómo llegan sus doctores todos borrachos que los sacaron de una comida, se levantarían del quirófano y saldrían corriendo. Sí, de verdad. Pero bueno, por fortuna están dormidos y eso no lo ven. Si ese actor quiere ser un arquitecto, tendrá que hacer lo mismo, pero el actor, el ser humano, siempre tiende a hacer una gran representación. ¿De qué vive el ser humano? De mentiras fascinantes. Porque si el ser humano no tiene mentiras fascinantes, es aburrido. Señora, usted, estoy seguro que su esposo no le llegó a decir la verdad lo que era. Su esposo no pudo haber llegado a decirle: soy inseguro, idiota, no tengo dinero, tengo problemas, vivo con mi mamá, a veces me duele el estómago, porque usted dice: yo con este no me caso, porque le dijo la verdad. Él le dijo: yo te voy a proteger, te voy a amar toda la vida, vamos a hacer juntos un destino, vamos a crear un futuro. Le dijo puras mentiras embellecidas que le provocaron en usted el bienestar y decidió unirse a ese ser humano para crear una realidad juntos. Si la vida no es actuación, dígame entonces, ¿qué podemos disfrutar? Hasta ahorita sigo pensando que mi marido no me ha engañado y esperemos que así sigamos, ¿verdad? No, señora, no tiene por qué preocuparse por eso. Es que todo esto es porque incluso los actores y actrices que llevan más de 20 años de carrera, que usted ha sido el maestro de, donde ya tienen grandes proyecciones y grandes trayectorias, incluso por ahí me contaron que están retomando otra vez sus clases. Llega un momento, señora, cuando la gente rebasa los 40 años, donde la reflexión empieza. Porque yo pienso que la plenitud de los seres humanos empiezan en los hombres a los 50 y en las mujeres a los 45. La plenitud. Se va acabando esa plenitud y el ser humano tiene que dedicarse a investigar o a otras cosas, porque la plenitud es un momento de gloria efímero. ¿Qué es la felicidad sino un festín efímero que se desaparece? Porque la vida solamente te da el instante y si te da la memoria te vuelves inmortal. Por eso los seres humanos siempre quieren ser recordados. Por eso los seres humanos trabajan tanto. No porque les guste mucho el trabajo, sino porque quieren ser recordados. La palabra recuerdo quiere decir volver a pasar por el corazón. Y entonces cuando uno es recordado a través de la palabra del otro y la palabra del otro se denomina memoria. Y si el trabajo de uno, la vida de uno terminó siendo la memoria de otros seres humanos, muchas cosas se han logrado. Cuando los actores pasan los 40 años, empiezan a reflexionar y tal vez piensen que es momento como de tratar de estudiar. Y simplemente no es momento de tratar de estudiar, es momento de ser valiente.
Santo Tomás de Aquino decía, no es valiente aquel que pelea con un león, es valiente aquel que se voltea a ver a él mismo. Y en ese momento el actor, al verse a él mismo, se da cuenta que ahí está justo en el momento donde ya puede estudiar muy bien, porque el actor, la única obligación que tiene es crecer hacia adentro. Y ese crecer hacia adentro es lo que lo hace, ahora sí, representar cosas que fueron escritas por seres grandiosos de otras épocas. ¿Cuál es el consejo que le gusta dar a las nuevas generaciones que estudian actuación? Primero, lo primero que les digo es que se den cuenta de que les quedan muchos problemas y fracasos por delante. De la acumulación de dudas nacerá la certeza. Nadie tiene respuestas si no ha fallado muchas veces. Sí. Tienen que prepararse para equivocarse mucho, pero también tienen que prepararse para equivocarse cada día mejor. La obligación del ser humano es equivócate mejor, día con día, de acuerdo a que un día encuentres lo que tú querías ser. La segunda cosa que les pido es que busquen crear una gran conversación. El más alto nivel de inteligencia de los seres humanos está en la conversación. En la conversación se escucha, se observa, se responde, se debate, se determina, se esfuerza, se entiende y se aclara a los demás. La conversación es el gran regalo de la imaginación a las personas. La palabra la da la vida, la conversación la da la imaginación. Y la imaginación y la palabra son las columnas de la personalidad humana, que es la materia prima del triunfo. Y en ese momento yo les digo, busquen mucho la conversación, porque poder narrar algo que hiciste en la vida y poder emocionar a otro con eso que hiciste en la vida, si lo logras, vas a provocar en los demás entusiasmo. Y la palabra entusiasmo quiere decir cuando los dioses se apoderan de nosotros. Entusiasmo viene de enteus, traer un dios adentro, estar endiosado, como cuando la gente se enamora. Hay que vivir, yo vivo perdidamente enamorado de la vida. Creo que es lo mejor que me pudo haber pasado, aunque la haya hecho mal en muchos años, aunque haya tenido muchos conflictos. Creo que vivir es un proceso de prueba grandioso. Es un regalo. Que los seres humanos necesitan entender que es un chispazo de luz en medio de dos orificios negros, nacer y morir. La tercera cosa que le digo a los actores es que lean mucho, hasta lo que no les gusta. Y que lean rápido. Sí. Y sobre todo que lean muchos diccionarios, que se encuentren con la figura de la gran vieja española María Moliner, que tiene un gran diccionario que dice diccionario del uso del idioma español, donde hay sinónimos, cambios, parientes, primos de las palabras. Y sobre todo María Moliner, que escribió ese diccionario sentada en su cocina y lo escribía de 5 a 11 de la noche durante 15 años. Sola, trabajando, la Moliner. Así ese mismo esfuerzo debe tener las personas cuando leen ese diccionario. Y cuando usted abre en el diccionario y encuentra una palabra que no conocía, es un festín de alegría saber que existe una palabra que se llama catacresis y uno dice, mira, ahí está, y sí, quiere decir tal cosa, y quiere decir tal cosa, y la uso yo constantemente. Y la cuarta cosa, que se preparen siempre para cambiar. Que se den cuenta de que la vida es perder y que la pérdida es valiosísima. Lo único que entristece es la ausencia de tantos seres que uno ha dejado atrás. Yo extraño a maestros que ya murieron, extraño a personas que se fueron, que dejaron huella en mi persona. Si yo tengo 70, ellos tenían 80 y tantos cuando murieron. En los últimos 10 años se me han muerto todos, pero esos señores fueron faros porque yo pude combinar con ellos no solamente el aprendizaje, sino poderles dar a ellos conocimientos nuevos, y eso me llenaba de orgullo, eso me llenaba de gusto. Un día un maestro mío, señora, me preguntó, me dijo, tú me dijiste hace 20 y tantos años que querías ser el mejor maestro de actuación de este país. Y yo le dije, sí, me acordaba que se lo había dicho. Y mi maestro, que era el mejor maestro de actuación del país, me decía, ¿y ya lo lograste?
cínico, nada más me estaba poniendo a prueba. Y yo le dije, no, maestro. Y me dijo, ¿y qué te falta? Que se muera usted para poder ponerme yo. Y entonces él soltó la carcajada y me dijo, yo pensé lo mismo de mi maestro Fernando Wagner, que ya se muera para que pueda estar yo. Y así son cuando se murió. Lo que menos festeja uno es eso, si no hay un vacío que uno tapa con la trascendencia y honrándolos profundamente, porque espero que esos maestros se den cuenta que lo que formaron valió la pena. ¿Y cuál es el consejo o enseñanza el más grande que ha tenido en la vida? Mire, es una gran pregunta, que es una pregunta casi filosófica porque uno no podría responderla de manera plena. Pero lo más importante, yo sí aprendí, señora, que podrás encontrar todo tipo de satisfactores, pero encontrar una persona que te ame es tan difícil que si logras conjuntarlo y creas lo que se denomina la completud, ya viviste la mejor experiencia que hayas tenido en tu vida. Y creo que independientemente de lo que uno logre, eso es vital para que un ser humano se sostenga. Es uno de los pilares, tener una buena pareja. Decía Bertrand Russell que la felicidad partía de, primero, tener salud. Russell es un gran pensador, yo lo leo muchísimo y es un hombre que nunca... Churchill y él competían mucho por ser inteligentes. Y a Winston Churchill, cuando cumplió años, le dijeron... En el periódico salió, cumplió años el segundo hombre más inteligente de Inglaterra. Y Churchill vio el periódico y dijo, el cerdo de Bertrand Russell van primero. ¿Sí? y todo el mundo soltó la carcajada porque estos siempre estaban compitiendo y se querían mucho. Bertrand Russell decía, se necesita salud, se necesita lograr un sostén que te haga sentir que valió la pena tu esfuerzo. Tercero, poder incluirte y amar profundamente a otro ser humano que siempre te recuerde. Y la cuarta, tener un espacio laboral que te haga sentir profundamente importante. Yo encontré el espacio laboral que me hizo sentir profundamente importante y encontré a la pareja o a la completud que yo necesitaba para saber, junto con esta mujer y mis 3 hijos, que tengo un lugar a donde regresar, por más que uno se extravíe. ¿Hay algún momento de toda su trayectoria que le gustaría revivir como maestro? Si le pudieran decir, vamos a regresar al lugar que usted quiere, ¿cuál sería? Yo a lo único que regresaría, si alguien me dice que regrese, es al día de ayer para buscar componer el día siguiente, porque yo el pasado lo utilizo como metáfora. El pasado, yo no regreso al pasado. Nosotros ya nacemos con una imaginación y cuando uno vuelve a imaginar lo que ya había imaginado, esa imaginación imaginada se llama metáfora. Y yo el pasado lo utilizo como una metáfora. Si a mí me dicen que regrese, sí, regreso al día de ayer y corrijo, porque sé que el día de hoy va a ser mejor. Va a ser mejor. Porque es mi única preocupación, tratar de ser mejor, tratar de ser útil, tratar de buscar ser eficiente, pero lo que me preocupa mucho es ser útil a los demás. Por eso el pasado yo lo utilizo para contar historias, para narrar sucesos, para poder crear dimensiones en escena, para crear imaginaciones a los demás. Y justamente todo esto que me está contando, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos visto una película y hemos soñado con hacer ese personaje, ¿no? De esa película, no sé, Al Pacino o en El Padrino. ¿Cuál le hubiera gustado? ¿Cuál le hubiera gustado? Así como, me hubiera encantado hacer ese papel. A mí me hubiera... Hacer ese papel, así de yo actuar o hacer ese papel, me hubiera gustado mucho hacer el Alfredo de Cinema Paradiso. ¡Oh, gran película! El Alfredo de Cinema Paradiso. Gran clásico. Que construyó a un niño a base de contarle mentiras y de contarle historias y de un mundo que él no conoció, inmerso en un pueblo siciliano, en el sur de Italia. Me hubiera gustado mucho hacer ese papel, porque ese papel construyó grandes recuerdos,
no hay nada mejor que fabricarles recuerdos a los seres humanos. Ese papel me hubiera gustado hacerlo porque ese es el temperamento creativo que yo me gustaría nunca perder. Ver a alguien y hacerlo mejor persona y saber que esa persona triunfó a pesar de que uno no lo vuelva a ver en 20 años. Cuando usted habla y dice que unos alumnos míos están conmigo, sí, muchos que no veía hace 20 años. Sí. Porque así es la existencia, porque así es el vivir. Entrega uno todo para decirles adiós y que ellos sean muy buenos y que ellos sean mejores que uno y que si se acuerdan de uno, qué bueno, y si no, no. Pero esperemos que sí. Pero. Eso es que dejó grandes mensajes y enseñanzas, ¿no? En cada uno y por eso regresan. Uno siempre buscará encontrar qué pasó. O sea, pero uno debe saber dónde empezó todo. ¿Dónde empezó todo? Entonces yo sí tengo un lugar donde yo llego y me paro una vez cada 6 meses con el pretexto de dar la vuelta. Ya. Y me paro y veo ese lugar y digo, aquí empezó todo. Aquí empezó todo. Aquí empezó todo lo que he hecho. Y una película que no puedes dejar de ver siendo actor o actriz, ¿cuál sería? ¿Cuál elegiría? ¿Cuál le diría a sus alumnos? Esa es la que para este mundo actoral hay que verla. Estaré loco, pero el espíritu italiano a mí me conmueve de sobremanera. Okay. Cuando yo pienso en grandes películas, pienso en una película vieja que ya el tiempo le debe haber pasado encima. Ci eravamo tanti amati, nos amábamos tanto, de Ettore Scola. La música de Nino Rota, la visión de las escaleras de la Piazza España en una Roma de noche, 3 hombres discutiendo sobre qué hicieron en la vida, una mujer viendo cómo estos 3 hombres buscan encontrarle un sentido a las cosas, y sobre todo la primera película que me conmovió profundamente. Yo pienso que yo se la encargaría, pero ahora como los jóvenes están acostumbrados a otra cosa, dicen, este es cine de viejitos. Yeah. Sí, pero no es cine de viejitos, es simplemente en la memoria de un ser humano que esa película le conmovió de sobremanera. Nos amábamos tanto, de Ettore Scola. Tal vez puedo pensar que si algún día pensé en dirigir, que en aquel tiempo que yo vi Nos amábamos tanto, de Ettore Scola, ni sabía que me iba a dedicar a la dirección de escena, ni lo sabía, pero estoy seguro que lo que yo sentí esa noche viendo esa película me estremeció, me hizo sentir y me hizo pensar que lo más bello es poder discutir sobre lo que uno desea en la vida y ver que yo tenía en aquel tiempo 10 y tantos años, 18, 19, ya no me acuerdo, señor, a lo mejor 20, a esa edad es lo mismo, de verdad. Y yo veía a estos señores cincuentones, sesentones, que uno era Vittorio Gassman, otro era Ugo Tognazzi y otro era Nino Manfredi. 3 nombres verdaderamente de la gran actuación italiana. Isabella Adjani, no sé si era ella, pero eso me conmovió, pero sobre todo me conmovió mucho un simple truco cinematográfico, pasar del blanco y negro al color, que en aquel tiempo nos parecía como algo sublime, y lo que sí aprendí ahí fue a vivir intensamente las emociones. Las emociones. Maestro Quintanilla, para terminar esta entrevista, que espero haya sido grata, señora. Maravillosa, porque yo me he divertido muchísimas gracias mucho. por su tiempo, su espacio, porque sé que es un hombre muy ocupado, de verdad le agradezco muchísimo. Al contrario, yo me he divertido mucho y es un honor conocerla. Ay, muchísimas gracias. Y espero servirle en lo que pueda. Muchas gracias, de verdad. ¿Qué mensaje le quiere dejar a las nuevas generaciones que se quieren dedicar o quien esté pensando en dedicarse a la actuación? Primero, que se dé cuenta de que la fama son una serie de malos entendidos alrededor de un ser humano. Y que hay mucha diferencia entre fama y prestigio, sí, ¿verdad? No se puede ser famoso por asesinar a alguien. Uy, no. Sí, no, yo creo mucho en la satisfacción personal, en el triunfo personal. Siempre les digo, pónganse como objetivo sentirse muy satisfechos.
nunca perder la energía. La energía es algo que te hace tener una individualidad maravillosa. Ser humano que pierde la energía, pierde el rumbo de las cosas grandiosas de la existencia. Y yo les diría, prepárense para renovar su capacidad de asombro. Uno tiene que sorprenderse porque la sorpresa es la alteración de la realidad. Siempre. Pero tiene uno que aprender a renovar su capacidad de asombro. El asombro es el instante de lucidez que te hace querer vivir 2 años más, 3 años más, que valga la pena vivir un instante donde uno dice, esto que acabo de vivir me va a dar una energía para otros 10 años, buscando que ese instante se repita, buscando que ese momento se repita. ¿Y por qué le digo que se repita? Porque la repetición es el lenguaje de la pasión humana. Si algo la apasiona, usted va a buscar la repetición, usted va a buscar que eso se vuelva a presentar y nunca se va a presentar de la misma manera, se presentará con trajes completamente diferentes, pero le va a provocar la misma sensación, porque los seres humanos aprendieron todas las sensaciones y todas las emociones de los 0 a los 10 años. Después de los 10 años, todo es repetición. Sí. Ya usted ya aprendió su colección emotiva, ahí está su carácter, ya no va a cambiar. Y lo que va a tener que construir es una personalidad diferente para poder ser atractiva a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50. O sea, buscar el valor de la década, la modificación. Sí. Y entonces en ese momento, por eso decía Gabriel García Márquez, después de los 10 años ya no pasa nada interesante. Tengo un amigo que siempre dice que nunca se te olvide disfrutar de la vida aunque la hayas vivido 20 veces. Es lo único que hace que la vida sea gozosa, sí, es saber que hay un instante que se puede recuperar. Y entonces si uno les dice, nunca dejes de renovar tu capacidad de asombro, sí, y sobre todo, si quieres ser artista, ten una enorme capacidad para ubicarte en la soledad. Sí. Ubícate en la soledad, no necesites de los otros más que para trascender. No, aléjate del aislamiento, respeta mucho y admira mucho a muchas personas, pero siempre mantente en el límite de que tu admiración no se convierta en una pavorosa envidia por el otro. Por eso yo les digo, asómbrense, tengan límites, no pierdan la energía y no dejen de asombrarse, que cada día que ustedes abren los ojos puede suceder algo mejor que ayer, que yo creo que eso debe ser la regla de todo ser humano que pase de los 15 años. Maestro Quintanilla, pues yo lo admiro mucho a usted. No, señora, muchas gracias. Es que no me conoce. Bueno, por lo menos todo lo que he conocido en esta entrevista, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo y ha sido de verdad un honor para mí poder entrevistarle. Para mí, señora, fue un placer y quedo a sus órdenes, gracias. De verdad.